La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos a este tiempo maravilloso de Fe sin barreras. Un programa maravilloso, un programa que siempre tiene el mismo propósito de edificar nuestras propias vidas espirituales. Y para eso nosotros traemos diferentes temas. Quiero saludar a mis hermanos, a mis hermanas que se encuentran en diferentes plataformas, en Facebook, en Google, en Facebook. Bueno, hay tantas plataformas que se usan actualmente, que son realmente TikTok, que se usan para ayudarnos a llegar a más hogares, principalmente a las almas de los que habitan esos hogares. Pero queremos siempre ser agradecidos por lo que está haciendo Dios en su vida. Así que le invitamos a que tenga en cuenta siempre en su corazón que el propósito de Radio Vital es edificar, siempre edificar. Y estos últimos días he estado hablando de la naturaleza de la gracia y cuántas cualidades tiene la gracia para con nosotros. Y creo yo fielmente que es necesario que usted lo escuche para que usted pueda hacer su propia investigación en la palabra de Dios. Y retomando lo bueno, usted es el que se dispone a apropiarse de lo que es la verdad. Y sin embargo, vamos a poder ya con eso calificar si nosotros queremos vivir lo que la palabra de Dios nos dice. Hay algo que experimenté el día de ayer que me llamó mucho la atención, el estar hablando con un varón que tenemos personas que tienen muchos años dentro del Evangelio. Estamos hablando de personas que tienen 40 años en el Evangelio. Y pues eso hace que nosotros pues pongamos atención y aprendamos de esa realidad que nosotros tenemos hoy en cuenta. ¿Por qué? Porque los años van a pasar y si nosotros no tomamos decisiones correctas, nuestras vidas se pierden. Por eso es bien importante que usted tome la decisión, que usted viva lo que se tiene que vivir correctamente conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y tengo el tema que vino, la temática fue hablar, como les digo, de la gracia. Y cuando tocamos un tema, tenemos que siempre tener una actitud correcta en nuestro corazón. Le digo por esto, porque hay personas, como te digo, que tienen muchísimos años dentro del Evangelio y no se han percatado de muchas cosas que es necesario verlas para poder comprender y entender
¿sí?, la veracidad del Dios vivo que está en nosotros. Y tomamos el ejemplo de que cuántas denominaciones existen, cuántas iglesias existen, cuántas ideologías existen. O sea, estamos hablando de una multitud de ideologías, costumbres, tradiciones. O sea, hay cientos y cientos de denominaciones, de organizaciones, y todas, sin excepción de ninguna, todas tienen la verdad. Todas son la verdad. Y lamentablemente, ellos creen que esa es su verdad. ¿Por qué? Porque hay un poder que es el poder del mismo diablo, que viene a matar, mentir y destruir. Mata, miente y destruye. Y sabemos que el mundo está bajo el maligno. ¿A qué se refiere el mundo? Todo aquel que no ha creído que Jesús es el Señor. Todo aquel que no ha aceptado el evangelio del reino de Dios como lo que es el reino de Dios. Todo aquel que no ha tenido una manifestación de un verdadero arrepentimiento, porque no puede haber salvación sin arrepentimiento. Arrepentimiento no es el arrepentimiento de pecado, lo repito y lo repito. ¿Por qué? Porque es necesario que usted se dé cuenta que el arrepentimiento es una determinación, punto. ¿Por qué? Porque es cambiar, tener la disposición ahora de dejar que la palabra de Dios gobierne nuestras almas. Entonces vemos a la persona que tuvo un verdadero arrepentimiento, que siempre está aceptando la palabra de Dios. Otra, confesó a Cristo con su boca, creyó con su corazón, y aparte de eso, ¿sí?, tuvo la certeza de que la manifestación del Espíritu Santo, que fue la regeneración en él, le da convicción de que ahora es hijo de Dios, legítimo, ¿sí? Es hijo soberano del Dios vivo. Hijo con la misma, y por decirlo de una manera que se entienda, información genética que su propio papá. Mi papá, que es Dios, su papá, para aquellos que les gusta el debate y platicar cosas que afectan a los demás. En el Padre Nuestro, cuando oréis así, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces ya el Padre Santo hizo que su Hijo viniese y nosotros ahora fuésemos premiados con ese regalo, ¿no? La salvación. Y vemos que llegamos al tema que quiero estar desarrollando hoy, el tema de la gracia. Así como lo oye, gracia. Porque por gracia somos salvos. Y hay un versículo que voy a compartirte, aleluya, que significa en 2 de Pedro 3:18. En 2 de Pedro 3:18 existe un versículo que habla de 2 de Pedro 3:18. Habla, antes bien, dice en la Reina Valera, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiso decir, por siempre la gloria va a ser de Él. Así de sencillo. Ahora, veamos un punto muy importante aquí. Antes bien dice crecer en la gracia. La gracia no va a crecer. La gracia, el volumen, la cantidad de gracia es todo lo que abarca Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué quiere decir crecer en gracia?
crecer tú en esa gracia. ¿Y cómo es que nosotros podemos crecer en esa gracia? Bueno, primeramente darnos cuenta, ¿sí?, de que tenemos que destruir todo argumento que se levanta contra el autor de la gracia. Todas las organizaciones dicen que es la verdad. Y todo el mundo opina. En las redes sociales ahorita es una multitud de opiniones y negándose uno a otro, destruyendo argumentos de uno a otro, porque todos tienen la razón. Pero aquí en este caso de su servidor, sé que el único que tiene la verdad y es dueño de la verdad, Jesucristo. No existe nadie más que tenga la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino y yo soy la verdad. O sea, todas las organizaciones, ¿sí?, que dicen que tienen la verdad y andan en unos caminos que van a llevar a multitudes al infierno, pero un solo camino te va a llevar al cielo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es Jesús. Pero Jesús dice, hey, yo quiero que crezcas en esa gracia, en esa verdad. Quiero que aumentes en tu propia vida las riquezas manifestadas en tu espíritu. Siempre es en tu espíritu. ¿Por qué? Porque personas dicen, quiero crecer en gracia, ¿qué tengo que hacer? Y si alguien se topó con alguien que no conoce el evangelio del reino, sabe de la Biblia, pero no conoce el evangelio, no se le ha revelado el evangelio del reino, lo van a poner a ayunar, lo van a poner a hacer rituales, lo van a poner a hacer miles de cosas. Pero la única manera que puedes crecer en gracia, número uno, es sabiendo, ¿sí?, quién eres tú en Cristo. Si tú no sabes quién eres en Jesús, te van a adjudicar miles de cosas que te pueden hacer sufrir un estilo de vida de sufrimiento. Y deber de estar disfrutando de tu herencia como hijo de Dios, vas a estar en una condición de dolor y de sufrimiento. Y Dios no quiere eso. Por eso nos recomienda el Espíritu Santo que crezcamos en gracia. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Afortunadamente está escrito, no dice en el conocimiento de tu ideología, ¿no? Cuando vas a crecer en conocimiento, fíjate bien que lo único que va a haber mayor revelación en tu espíritu. ¿Por qué? Porque una cosa es el conocimiento sensorial y el razonamiento sensorial, y otra cosa es el conocimiento revelado a tu espíritu. Y pues llegué al versículo que siempre uso en todo el tiempo que estoy enfrente de un micrófono, enfrente de una cámara o en el púlpito. 2 Corintios 5:17, anótelo, escudriñelo. ¿Por qué? ¿Qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿cómo es que podemos estar en Cristo? Solamente en el Espíritu. Se fusiona mi espíritu con el Espíritu Santo. Ahí es donde yo estoy en Cristo, porque ahora tengo el Espíritu de Cristo. El Espíritu que ahora obra en mí, que está en mí. Y convirtiéndome en templo del Espíritu Santo. Igual que usted, si usted genuinamente cree en el Señor Jesús, ¿sí?, tiene la importancia que tiene la palabra revelada a nuestro espíritu. Cuando la palabra no ha sido revelada en nuestro espíritu,
es muy peligroso aceptar un veredicto de cualquier persona. No importa que tenga título de lo que tenga. ¿Por qué? Porque si el Espíritu Santo no te da testimonio que esa es la perfecta voluntad de Dios, normalmente lo hacen personas que no conocen la justicia divina de Dios. Quieren aplicar las situaciones que nos pasan en nuestras vidas como la justicia de la tierra. Y nosotros no pertenecemos a este reino terrenal diabólico. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, al reino de nuestro Señor Jesucristo, el reino del Espíritu, en el reino de la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Y eso hace la gran diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, vemos personas que, bueno, mejor no me voy a desviar. Me voy a quedar en el versículo 18 de Segunda de Pedro, del capítulo, es el último capítulo de Segunda de Pedro, que viene siendo el 3:18. Entonces vemos, antes bien crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Fíjate qué tipo de conocimiento se tiene que incrementar en mi alma. Obvio que mi alma, ¿sí?, está dentro de esta bola, en mi cabeza. Ahí existe el alma, donde está procesando con el psico, con la capacidad intelectual, lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por ejemplo, ya es una determinación que hemos tomado yo y mi esposa, que cuando vemos versículos que condenan, que te privan de la libertad con que Cristo nos hizo libre, que no aplican la justicia divina, ¿sí?, automáticamente nosotros buscamos todas las versiones que hay y vemos exactamente que a fin de la película, a fin de investigar, de escudriñar, nos damos cuenta que Cristo vino a darnos libertad. Él vino a dar libertad a los cautivos, a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios no nos trajo a una religión, Dios nos trajo a su reino. Y la justicia de su reino, la justicia de la fe, ¿sí?, la justicia que nace por la fe. Esa justicia es totalmente diferente a la justicia del reino de este mundo. Y toda persona, escúchame bien, toda persona que está en organizaciones donde la persona del Espíritu Santo no tiene el señorío, automáticamente ahí hay profecías mentirosas, hay motivaciones carnales, pero no es participación del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo está en operación, hay una atmósfera que no sé cómo explicarla, pero creo fielmente que puedo discernir la atmósfera cuando está la persona del Espíritu Santo y cuando no lo está activo. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Pero qué no somos libres? ¿Verdad que sí somos libres? Sí. ¿Y por qué dice que donde está el Espíritu? Porque no en todas partes está el Espíritu Santo. Dicen o hablan de Él, pero Él no tiene la máxima posición dentro de esa organización. La agenda de la persona del Espíritu Santo es la que importa. A mí me ha tocado ver casos donde las personas que yo he conocido que son guiadas por el Espíritu Santo
ministros, se preparan para un servicio y empieza el servicio y empiezan a adorar, empiezan a lo que es la alabanza. Y al empezar el servicio pasa el ministro y en cuanto se pone en el púlpito, él sabe que lo que él lleve no es lo que el Espíritu Santo quiere que dé. Y comienza a hablar fluido, de una manera donde vemos que específicamente es el Espíritu Santo tratando con los corazones de cada hermana y cada hermano. ¿Para qué? Para edificarnos, ¿sí? La palabra de Dios, siendo viva y siendo eficaz, yendo acompañada, fíjate bien, con la participación del Espíritu Santo, no hay quien se resista. No hay quien se resista. Porque ese es poder de Dios. Es a lo que se refería el apóstol Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y es así cuando una persona ya vive una relación con el Espíritu Santo como estilo de vida. Por eso, el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo es sumamente importante para el crecimiento de la gracia. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. ¿Por qué soy sano? Por gracia. ¿Por qué soy libre? Por gracia. Y le decía a un hermano que hay personas que cometen errores, cometemos errores, no porque seamos pecadores, sino porque le fallamos a Dios unos por falta de conocimiento, otros por falta de seriedad, de reconocer la soberanía de nuestro Señor Jesucristo. Me he dado cuenta de ese fenómeno. No se respeta al Señor como lo que realmente lo es. El Señor es la máxima autoridad en el cielo y en la tierra. Es Dios vivo, el Dios mismo. ¿Y cómo puedo yo respetar al Dios vivo? Pues siempre de tener el cuidado necesario, el cuidado siempre de cuidar mi corazón conforme a lo que ya aprendí en su palabra. Porque si tú recibes de nuestro Señor Jesucristo esa gracia, te apropias de esa gracia, nada te va a condenar. Le explicaba a un hombre, si tú pasaste por algo que te separaste de la relación con Dios, porque Dios no se separó de ti, pero nosotros tenemos que cuidar la comunión con nuestro Dios. ¿Sí? Esa comunión con nuestro Dios es clave. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos la relación con Dios, perdemos ese honor, ese respeto a Dios. Toda persona que tú veas que no hace lo que la Biblia dice, número uno, no tiene un respeto a Dios. No se le ha revelado que el Dios que recibió está vivo. No se le ha revelado la realidad del Dios vivo. Cuando a alguien se le revela que Dios está vivo, es algo impresionante. ¿Por qué? Porque algo te está diciendo constantemente. Siempre te está diciendo, siempre te está edificando. Estás en algo imparable. ¿Por qué? Porque el Señor lo dejó en la palabra diciendo, yo deseo que todos sean prosperados, así como sus almas prosperan.
quién hace prosperar mi camino? ¿De dónde viene toda buena dádiva? ¿De dónde viene todo don perfecto? De Dios. ¿Sí? Hay personas que no tienen el honor, el respeto a Dios y demandan de Dios un beneficio constante sin honrar a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que honrar a Dios. Hay muchas personas que me están escuchando que si meditas en honrar a Dios y te preguntas, ¿realmente tengo honor a Dios? ¿Quiere decir respeto a Dios? Yo he visto cómo personas le son fieles a un político. Se traicionan entre ellos mismos para quedar bien con una persona que tiene una autoridad. Y esa autoridad que caduca es una autoridad terrenal. Pero la autoridad de Dios no caduca. Él es el mismito Dios de ayer, de hoy y de siempre. Y tú quieres crecer en gracia. Oh my God. Tienes que empezar con orar. Que Dios te dé espíritu de sabiduría. Que te dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Para tener honor y respeto a Dios y a su palabra. Y hablarlo con tu boca. Créelo con tu corazón. Que tú eres una persona que ama a Dios por quien es Él. Dilo. Hermanos, la Biblia nos dice, vas a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Yo cuando veía esos versículos que dicen, mira las plantas, no trabajan. Mira los pajaritos, no trabajan. Mira los lirios del campo, se visten de una manera tan hermosa que ni Salomón se vistió así. O sea, veamos la creación de la máxima autoridad del universo. ¿Sí? Y es el mismo Dios. Por eso te digo que si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, sin buscar primero dónde está tu corazón con Dios. Hay gente que tiene el corazón chueco o mal ante los ojos de Dios y está buscando el beneficio de Dios, pero no a Dios. Cuando una persona comienza a reconocer la grandeza de ese Dios en nuestras vidas, lo primero que se va a ver en esa persona, va a poner a Dios en primer lugar en todas las áreas de su vida. Porque se le reveló. Si yo no tengo en primer lugar a Dios en mi corazón, estoy en rebeldía. ¿Por qué? Porque Él mismo nos enseñó a amar a Dios sobre todas las cosas. Amar significa respetar, honrar, ser reverente a Él. No fanático de un fanatismo, no. Aquí, ahora, fíjate, el privilegio que ahora usted y yo podemos entrar a su presencia. El velo se rompió, pues, cuando Cristo resucitó, el velo se rompió. Ese velo que no podíamos entrar. Y ahora por la gracia, ¿sí? Somos salvos por medio de la fe. Y esto implica un cambio radical en sus vidas.
si empiezas por creer con tu corazón que tú tienes honor y respeto a Dios. Ahí vas a marcar la diferencia. Yo conozco a cristianos, muchos cristianos lindos, se esfuerzan por vivir la vida cristiana, pero sin embargo hablan de un vacío. Algo me falta. Me hablan a mí, me preguntan, ¿será que qué tipo de ayuno hace usted, pastor? Pastor, ¿a qué horas ora? ¿Usted ora a las 3 de la mañana, pastor? Escúcheme bien lo que le voy a decir, hermano. Usted mientras ore a las 3 de la mañana, se pelee con todos los demonios del infierno. Haga lo que usted quiera. Ayunar. El ayuno de del otro, tantas cosas que han inventado. De nada sirve si tú no tienes un honor y un respeto a Dios. Cuando Dios es soberanamente tu Señor, tú no vas a cambiar, tú no vas a negociar con Dios. Vas a permanecer y vas a poder tener el fundamento para crecer en esa gracia, para que se ensanche. Porque la palabra de Dios se va a convertir en ti en manjar. Y lo que diga Dios lo vas a creer con el corazón. El Espíritu Santo inmediatamente te lo va a revelar a tu espíritu. Y de esa manera comienzas a tener un desarrollo y un crecimiento divino. Es divino el crecimiento. ¿Por qué? Porque el crecimiento, Él mismo lo desarrolla en el hombre interior. ¿A dónde te lleva? A que el hombre de Dios sea perfecto, dice la Biblia, pero en el original dice que el hombre de Dios sea maduro. Y esa madurez se va a reflejar en su matrimonio, se va a reflejar en sus hijos, se va a reflejar en sus responsabilidades, se va a reflejar en su sociedad, en todas las áreas. Y nunca va a ser nada que el Espíritu Santo no les confirme. Y eso hace que se destruya todo lo que se llama religión. De nada te sirve, hermano, vivir una vida creyendo que tú eres, por gracia soy hijo de Dios, pero yo vivo la vida cristiana como yo quiero creer. Y tú no puedes tener tu vida cristiana como tú quieres creer. Es como cree Cristo, porque es la voluntad de su palabra. Y la Escritura tajantemente dice: mis hijos son los que oyen y hacen mi palabra. El modelo que Jesús ejerció fue la obediencia. No hizo otra cosa, ni hizo ni dijo más que lo que vio y oyó del Padre. Es todo. Es todo lo que él hizo. Y dio cumplimiento al objetivo a lo que vino. Cuando María le dijo a Jesús que hiciera, le dio órdenes a los meseros de la boda donde fue invitado Jesús. Y María fue y les dijo a los meseros: hagan lo que él dice. Fíjate lo que María les dijo: hagan lo que él dice. María reconocía la autoridad de Jesús. Yo me imagino cuántas cosas sucedieron dentro de su casa, ¿sí? Oh, yo me quedo anonadado. ¿Por qué? Porque yo sé que en esa boda había dinero para comprar mucho vino. Pero sin embargo,
Dios quiso mostrar la autoridad de Jesús. Y no vemos en la Biblia que metió las manos al agua y estuvo orando, ¿no? Nada más les dijo, llenen las vasijas de agua. Y al momento que esa agua estaba dentro de las vasijas, era vino. Si usted hace lo que Él dice, se convierte en vino. La palabra que creíste. Y el vino representa en tu vida, sí, que cae en un odre nuevo y lo sostiene. Y siempre está lleno de vino, está lleno de mosto. ¿Sí? Y hay un versículo que esta mañana estuve escudriñando por órdenes de mi esposa. Me pidió mi esposa, me dice, quiero que me ayudes a analizar este versículo. Y le dije, con mucho gusto. Y el versículo dice aquí está, Filipenses 4:4. Fíjense bien, hablando de mosto, de vino, de gozo, de alegría, de felicidad. Aleluya. Vamos a leer en Filipenses. Me imprimió ella unas versiones. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Así dice la Reina Valera. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y si usted se pone a pensar, el cristiano promedio que no anda en el Espíritu, que no sabe que la vida mana del Espíritu, que la palabra que lo alimenta es Espíritu, que el poder que hay en él es la persona del Espíritu Santo, ¿sí? Para él este versículo es una ofensa. ¿Sabes lo que dice? Regocijaos en el Señor siempre. Yo te aseguro que me darían cátedra toda la bola de religiosos. Es imposible, vivimos en el mundo y la Biblia dice que cada día trae su propio mal. Y bueno, pues entonces arránquele la hoja a la Biblia, hermano. Y le invito a que se convierta y tenga honor y respeto a la máxima autoridad. Aquí el Espíritu Santo nos está hablando. Usted ni yo somos nadie para contradecir al Espíritu Santo. No constrictáis al Espíritu Santo. Por eso cada vez van de mal en peor, de ir de mejor en mejor. Mira lo que dice la Escritura. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y la conclusión que yo hice fue, en el Señor Jesús permanentemente celebremos llenos de gozo y regocijaos en cada sazón de la vida. Así lo escribí yo. No existe ninguna versión. Yo puse este escrito, saqué la conclusión de todas las versiones. En el Señor Jesús. Cuando usted dice estoy en el Señor, quiere decir estás bajo autoridad. Permanentemente celebremos llenos de gozo y de regocijo. Está el mosto, el vino, la llenura, siempre lleno. Con razón el Señor dijo, el que beba de esta agua no tendrá sed jamás, porque de su interior van a correr ríos de agua viva. ¿Sabe lo que es eso? Aquí no estoy tratando de quedar bien con alguien. Te estoy tratando de decir, hermano, es tu posición. Volvaos a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. El proyecto y el plan que Dios nos dio
es que multitudes van a estar volviendo a la senda antigua, amar a Dios sobre todas las cosas. Sé que en el mundo tiene una fuerza tremenda el mundo, sí, pero fíjate bien, pero esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe nace por el oír la palabra. Y ahora estamos viendo en segunda de Pedro, ¿sí? En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Crecer. Pero todo va a empezar reconociendo la soberanía. Cuando se me reveló el evangelio del reino, usé los reinos de Inglaterra, los reinos del pasado, para ver cómo se comportaban los reinos. Y vemos cómo reyes establecieron leyes que pudiera durar 2 horas dándote una enseñanza de que crearon imágenes para que lo adoraran a ellos, y el que no adorara lo iban a matar, con una estrategia de unos envidiosos de 3 hombres de Dios que tenía ahí él. Y luego hablamos de ello, pero lo que te quiero decir, todos los reyes que han habido aquí en la tierra, cada vez que ellos hablan, es un decreto que ellos establecen. Y así es sencillo. La palabra de Dios ya fue dada. Cristo ya murió, Cristo ya resucitó, Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y tú y yo estamos sentados juntamente con Él. Pero queremos que sepamos que es una instrucción. Antes bien, crecer en gracia. ¿Por qué? Si no crecemos, la gracia no va a crecer. Ya tienes toda la gracia, sino que se manifieste toda esa capacidad de esa gracia. Porque a como vas desarrollando esa capacidad, esa gracia en tu espíritu, se incrementa soberanamente por voluntad de Dios la libertad con que Cristo te hizo libre. Se va la condenación y se va y se va. Eso es algo maravilloso, ser libre todo el tiempo, permanecer en libertad. Hermanos, voy a continuar. Mira lo que dice la Escritura. En el capítulo 2 de Efesios, del 8 al 9, dice, no por obras, dice el 9, para que nadie se gloríe. Vuelvo a lo mismo, gente quiere agradar a Dios con obras, haciendo de todo para que... Y en la Biblia nos dice, porque por gracia sois salvos. Fue un regalo de Dios. Fue Jesús mismo el regalo. En Él está la plenitud del que llena. Todo lo llena en Él. Todo está completo en Él. La medida de gracia es Él. Y Dios no tiene medida. Es sin límite. Es el alfa, el omega. Y esa gracia ahora está en tu espíritu. Pero, pero necesitas reconocer
la posición que tiene Dios. Ya vemos la Biblia y hablamos tanto de las cosas de Dios que como que si fuese el sistema satánico nos ha hecho creer, ¿sí?, que hablamos de un personaje secular. No, por favor, no. Y yo sé que Dios está despertando en este momento corazones. Y no tengas miedo a tomar decisiones. ¿Sí? No tengas miedo, toma decisiones. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene un sentimiento hacia Dios, no un respeto a Dios. Fíjense la diferencia. El sentimiento lo genera la carne. El honor y el respeto es del espíritu. Cuando usted respeta el espíritu, cuando el hombre espiritual tiene honor al Dios vivo, tiene un respeto, nunca pone en tela de juicio la palabra. Nunca. ¿Por qué no lo pone en tela de juicio? Porque se le reveló la soberanía del Dios vivo. Pero cuando se practica religión, sustituyen con sentimiento y lágrimas y lloro y moqueo. Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando Dios te habla y te dice, siempre regocíjate. No puedo. Perdona, no puedo. Acepta que estás sano. No, de algo nos vamos a morir. Les tengo una información. Vale más que desde ahorita vuelvas al origen y nunca te olvides que Él es suficientemente poderoso para guiarte en tu vida. Hay personas, hermanos, que aman mucho a Dios, pero no de la manera correcta. Lo aman de una manera que está sujeta, la manera de amar a Dios, a su capacidad mental, hasta donde llega su capacidad mental. Por eso nacimos de Él, del amor de Él, de la gracia de Él, de la verdad de Él, todo de Él y para Él, exclusivamente. Ahora, cuando tú sabes que tienes esa nueva vida en Cristo, automáticamente, escúchame bien, con el corazón se cree para justicia divina. Ya no lo amas a Dios con tu capacidad mental, ahora lo amas con el hombre interior, el que nació de nuevo. Y cada vez que se opone la carne, el hombre exterior le dice, tú te callas y no te metas en lo que no te debes de meter. Yo soy nueva criatura, pertenezco a un reino, soy miembro de la realeza de mi Dios, soy coheredero juntamente con Cristo, vivo sentado en lugares celestiales, estoy lleno de unción, estoy lleno de amor, puedo caminar en su verdad. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué puedo desarrollar una nueva vida en Cristo? Porque Él me trajo a esta tierra para que a través de mi vida Él quiere hacer cosas. Ahorita los religiosos están haciendo cosas para Dios.
esperarse, morirse para irse al cielo. Y el creyente en el Evangelio del Reino, no. Se le revela que Dios quiere a través de nosotros ejecutar cosas, hacer cosas. ¿Por qué crees que dijo, ya no voy a morar en lugares hechos por hombres, voy a morar en corazones de carne? Voy a morar en hombres y mujeres. Y ahí se desaparece el sexo, porque en el espíritu no hay sexo. Por eso si Dios llama a una mujer o a un hombre, Dios no está viendo el sexo, está viendo el llamado que Él quiso hacer para esa mujer, para ese hombre. Y ahorita olvídate, ni me quiero meter en eso. Crecer, por gracia somos salvos por medio de la fe, dice la Escritura. Ahora, cuando tú dices por gracia somos salvos por medio de la fe, en el momento que fuiste salvo, en ese momento tú recibiste una dotación de fe. Y esa dotación de fe, el tamaño de fe de la fe que Jesús tiene. ¿Qué, hermano? Así es. ¿Por qué? Porque tú no vives con una fe carnal, tú vives con una fe sobrenatural. Porque el mundo tiene fe. Los satánicos, los demonios creen y tiemblan. Pero el tipo de fe de Dios que nace por Dios, fíjate bien, Dios es el que desarrolla en tu vida esa formación, ese carácter, esa disciplina. Y te va llevando siempre a una formación cada vez mayor y mayor y mayor y mayor. Dice la Escritura que la palabra de Cristo habite en abundancia en cada uno de nosotros con sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Esta es la versión, la Nueva Biblia, las Américas. Pero en Colosenses 3:16, en la Reina Valera, Colosenses 3:16, mira lo que dice. Aleluya. Colosenses 3:16. Vamos a encontrar Colosenses. Aleluya. Porque a mí me interesa leerlo en esta versión. Dice la Escritura: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. O sea, la voluntad de Dios, pues. Y si es la voluntad de Dios, el Padre, y no tenemos honor y respeto, aunque sepamos la palabra, no la vamos a obedecer. Vosotros enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Exhortándonos unos a otros. En toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones, en el hombre interior, al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por eso yo ruego a Dios, al Padre nuestro Señor Jesucristo,
que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Por qué? Porque si alguien ama a Dios y no tiene respeto a Dios, yo he visto a personas que se les revela la autoridad de Dios y dejan sus denominaciones, abandonan la tradición y la costumbre. Yo fui uno de ellos. Así fue como yo dejé la religión cristiana, porque eso es lo que yo vivía, en luchas y pruebas. Hasta que el Señor me dijo: si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Es una condición. Pero hoy para ti el regalo fue simple y sencillamente: pregúntate, ¿es realmente Dios mi Dios? ¿Es la autoridad suprema de mi vida? Porque si Él es, Él quiere que tengas un pastor que Él haya llamado. Si tú tienes un pastor que no fue llamado, ay, pero que es muy lindo, no importa. Ve y habla con él y dile: lindo, estoy orando por un pastor que haya sido llamado por Dios. No, pues que en esta comunidad no hay. Pues mientras te invito, conéctate con Ejército de Amor. ¿Por qué tiene que ser un llamado por Dios? Porque el llamado por Dios, sí, tiene un propósito claro y preciso. Y ese propósito te va a ayudar a ti a que cada día más se incremente esa riqueza en tu espíritu y te desarrolles y pongas en primer lugar a Dios en todo. En la mañana cuando te levantas, la primicia del día es Él. Al acostarte, Señor, gracias. Al tomar una decisión de lo que sea. ¿Por qué? Porque todo es de Él y para Él. Así que te estoy invitando a que te enfoques y te preguntes, escríbelo en un papel. ¿Realmente Dios es mi Dios? ¿Es la autoridad mía? ¿O todavía lo pongo en segundo término? ¿O en tercer término? ¿O nomás me pongo muy devoto cuando estoy pasando por cosas difíciles? Querida hermana que me está oyendo y querido hermano que me está escuchando, quiero decirles que los amo, que tú eres parte de ese cambio radical. Esto ya viene como un tsunami divino. Va a haber un cambio radical en muchas partes. Vamos a empezar a ver jovencitos llenos de poder. Lo estoy convencido de eso. Mujeres poderosísimas. ¿Por qué? Porque es el mover del poder de Dios. Te invito a que seas parte de ese plan de Dios. Deja que Dios realmente sea tu autoridad suprema. Y vas a verlo. Tu amigo y servidor Eduardo Urrea. Aleluya. Sigue disfrutando de estos programas todos los días de 10 a 11 de la mañana. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios, por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.